Abra sus Biblias, hermano, en Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer el mensaje a la iglesia de Éfeso. Iglesia muy bonita para aprender, pero hay que tener cuidado cómo acabó esta iglesia. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo. ¿Ya lo tenés, Matías? Y de su Santo Espíritu. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Te pido en esta hora que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas, que seamos edificados, consolados y exhortados, Padre. Prepara, Señor, los corazones para que tu palabra caiga en tierra fértil y que dé fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Yo le puse a esta pequeña meditación de la palabra de Dios: la iglesia fiel en la verdad, pero fría en amor. Esta iglesia era una iglesia trabajadora, una iglesia celosa de la doctrina y una iglesia perseverante. Pero aparte de eso, estaba fría, completamente fría. Y eso es lo que nosotros vamos a tomar como ejemplo de alguien que comenzó bien la carrera, comenzaron con éxito. Ellos comenzaron de una forma, cuando Pablo les escribe a esta iglesia, tanto que dice que el Señor los predestinó en amor, dice, habiéndolos predestinado en amor, dice Efesios capítulo 1. Es decir, que ellos amaban a las personas, amaban a Dios, y cuando se ama a alguien, estas iglesias tenían la característica de que si amaban a alguien es porque estaban enamoradísimos de Dios. No era solo por así, no era solo porque, yo te amo, y que no sé qué, y besito por allá. Era porque estaban enamorados, concentrados de Dios. Entonces, pero el Señor le dice a ellos que habían dejado su primer amor. Dice 1 Corintios 13, del 1 al 3, dice: si yo hablase lenguas humanas, dice Pablo, y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser, dice, como metal que resuena, como esta cosa, ¿verdad? Que da la misma nota, no da otra, y no afina. Dice, vengo a ser como metal que resuena, o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy.
Mire qué tremendo eso. Puede ser maravillas en el mundo. Puede tener todos los dones, todos los talentos habidos y por haber, pero si no ama a su hermano que lo ve, no puede amar a Dios. Y eso es vacío para el Señor. O sea que no es cuánto yo trabajo para el Señor, sino cuánto amo al Señor. Amén. Porque el servicio sin amor es vacío, no sirve de nada. Así que por más que nos esforcemos nosotros en hacer las cosas en la iglesia, en hacer las cosas allá afuera, pero si no amamos, no tenemos esa comunión íntima con Dios, que es a través de la oración, como lo hacemos los días martes acá, como lo hacemos los días jueves, como lo hacemos los domingos, cualquier día de la semana lo hacemos, de tener esa comunión íntima con Dios y hacer todas aquellas cosas, pero no hacemos esto de nada. Amén. Nosotros tenemos que preguntarnos eso. Y dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Cristo no busca solo trabajadores, sino adoradores y siervos con el corazón encendido por Él. Amén. ¿Está encendido su corazón por Cristo? Mire, cuando uno viene a los pies, bueno, voy a hablar de mí, porque mi conversión para mí fue algo sobrenatural. Porque yo tenía muchos vicios. Y yo le decía al Señor, me recuerdo ese domingo de agosto, le decía, Señor, yo voy a pasar ahora ahí a recibirte. Mientras estaba el predicador predicando, yo le estaba diciendo eso al Señor. El Señor estaba escuchando mi oración. A pesar de que yo no era nada, pues yo llegaba a dejar a mi esposa y me iba y volvía a traerle y así. Una vida terrible. Y le dije, si tú me quitas todos los vicios que yo tengo, porque tenía algunos vicios, y todos hemos venido con vicios aquí. Hasta bailar es un vicio. Aleluya. La gente que baila tiene vicio, por eso es que ella se siente bien moviendo el esqueleto, pero no tiene sentido eso. Si lo analizamos realmente, es un gusto a la carne, a la pura carne. Es un vicio. Hay gente que tiene vicios de hablar de los demás. Es que si en el día no pudo hablar de alguien, que sea por teléfono, habla de alguien. Aleluya. Porque es chambroso, desde más eso no se le quita. Ya lo dije bien fuerte, ¿verdad? Eso no se le quita a nadie. Hay vicios de todos los vicios que usted se puede imaginar y no afectan, no dañan físicamente a la persona, pero espiritualmente sí lo dañan. Aleluya. Son más dañinos incluso que tomar alcohol. Amén. Porque hay alcohólicos, hermano, que cuando ya están dando la última patadita, llega alguien y les habla de Jesucristo y dicen ellos que sí creen en Jesucristo y se salvan. Pero un chambroso, uno que se mete en las cosas de los demás, se va a morir y va a creer que es salvo. Se va a morir y va a creer que es salvo, hermano. Y no es salvo. Entonces, mire, esta iglesia hacía de todo. Es que no había cosa que no hiciera, pero no tenían amor. Habían abandonado el amor que tenían ellos cuando conocieron a Jesús. Y yo le dije que iba a hablar de mí, ¿verdad? Entonces yo pasé al frente, le dije, Señor, me quitas todo. Y yo no me vuelvo atrás, Señor. Yo te voy a servir. Y el Señor anotó en el libro, dijo, ven para acá. Y yo me salí así como está la hermana, estaba yo al lado del pasillo, una silla de por medio. Y cuando me salí al pasillo, allí me caí. Porque cayó algo en mí que yo no toleraba, era algo terrible, espantoso. Y era el Señor ya obrando en mí. Y allí me levantaron como ollitas, sí, me llevaron al altar. Y allá dijo el hermano, yo no podía hablar, quedé mudo como Zacarías. Zacarías, ¿no? Quedé mudo. Y
qué quiere que hagamos? Y yo no podía orar, y yo no podía. Y entonces dijo un hermano y me puso la mano aquí. Suéltalo en el nombre de Jesús, le dijo al demonio. Y ya pude hablar yo. Yo le dije que quería recibir a Cristo. Lo recibí. Hermano, mi esposa es testigo de que ese día yo salí de allí nuevo. Yo lloraba. Fuimos a comer y yo lloraba. Y estaba comiendo y yo lloraba. Y aquello fue terrible. Y el vicio que yo tenía, hermano, todo el montón de vicios, en ese mismo instante desaparecieron. Desapareció por completo todo lo que yo era. Entonces yo me enamoré del Señor. Y nunca me he apartado. He pasado por pruebas, por situaciones dificilísimas. Pero nunca he dicho, ni siquiera lo he pensado por mi mente, decir, ya no voy a seguir en la iglesia. Dejo más me meto. Estoy en deuda con Dios que yo no le voy a alcanzar a pagar nunca. Entonces, hermano, hablando de mí mismo, que uno cuando conoce a Cristo al principio se enamora tanto que quiere hacer de todo. Pero cuando va pasando el amor, ya no quiere hacer nada. Aleluya. Ya lo tienen que rogar para que haga algo. Esta iglesia de Éfeso eran trabajadores en extremo, hermano. Dice, yo conozco tus obras, dice, y tu arduo trabajo y paciencia. Oiga, hermano, se lo está diciendo Dios, se lo está diciendo Jesús, que el trabajo de ellos era arduo y trabajaban sin cansarse y tenían paciencia con la gente. Y eso sí yo no tengo. Ay, Dios mío, es que ese es un trato para mí. Yo no sé cuántos aquí son pacientes, pero yo soy impaciente, hermano, y es la verdad. Es que sería mentirles decirle, ay, yo tengo una paciencia, hermano, que yo lo puedo esperar aquí a usted toda la noche. Si no viene, yo estoy contento y lo sigo esperando. No, hermano, es mentira. Si a la hora que yo le marqué el tiempo no vino, yo cierro y me voy. Porque yo estoy diciendo, yo le estoy enseñando disciplina. Amén. Pero no es así, hermano. Dice, estos hermanos dicen que trabajaron arduamente y tenían paciencia para con los hermanos. Además, dice que esta palabra de trabajar con paciencia es upomenen en griego, que quiere decir soportar una carga sin resistirse, sin rendirse. Llevar una carga, hermano, pesada con los hermanos sin rendirse. Eso es arduo trabajo con paciencia. Y dice que, y no puede soportar a los malos. Esa iglesia era celosa de su doctrina. Ellos no podían soportar los falsos apóstoles, no podían soportar los falsos maestros, no podían, ellos los expulsaban de la iglesia. Si alguien llegaba con algo ahí, lo sacaban de la iglesia. Aunque hubieran 4 nomás, con esos 4 eran suficientes. Pero esa era la característica de esa iglesia. ¿Cuántos quieren ser así? Aleluya. ¿No quieren ser así, verdad? ¿Por qué no quieren ser así? Dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Ellos no se rendían, no desistían de hacer algo que estaban haciendo. Ellos lo hacían. Era una iglesia maravillosa. Era una iglesia que cualquiera que llegaba y se convertía, trabajaba para el Señor. Porque lo influenciaban los otros. Nosotros quizás no estamos influenciando a los hermanos para que sirvan. Aleluya. Quizás falta eso, hermano.
que los influenciemos a hacer las cosas con alegría, no con enojo, diciendo, esto no me toca hacerlo a mí, pero yo lo voy a hacer porque de todas formas no hay quien lo haga. Aleluya. Como no hay quien lo haga, lo voy a hacer yo. Tal vez así aprenden y me miran hacerlo y lo hacen. No, así no influenciar a nadie, hermano. Yo me imagino a estos hermanos haciendo las cosas con alegría. Pero, aquí está el pero más grande de esta iglesia. Ellos habían dejado de amar a Dios como lo amaron cuando se convirtieron a Él, cuando le conocieron a Él. Y nos pasa a nosotros, la iglesia está en ese tiempo, hermano. O quizás está muerta como la iglesia de Esmirna, ¿verdad? De Sardis. Quizás está muerta o quizás está fría como la de la Odisea o tibia como la de la Odisea. No sé cómo está, pero nosotros analicémonos nosotros mismos si en realidad estamos trabajando para la obra o para el Señor de la obra. Porque hay dos formas de trabajar, de servir a Dios. Yo puedo estar sirviendo para el Señor de la obra, pero también puedo estar sirviendo a la obra. Porque esto no lo hizo nadie, lo voy a hacer yo. Eso es servir a la obra. Está bueno que lo haga porque no lo va a hacer nadie. Pero sería mejor si lo haría como sirviéndole a Dios, porque todo lo que hagáis dice hacerlo como para el Señor. Cuando nosotros hacemos las cosas como para el Señor, tiene recompensa, hermano. Por eso es que muchas veces trabajamos y trabajamos y trabajamos y no hay bendición. Porque cuando nosotros hacemos las cosas, dice la Biblia, de mala gana, de todas formas la comisión te ha sido dada, pero si la haces de buena gana, tienes recompensa, hermano. Cuando lo haces amando a Dios, va a haber recompensa. Y dice aquí, ¿qué debían hacer ellos? Debían arrepentirse y hacer las primeras obras. Aleluya. Quiere decir, hermano, que el arrepentimiento conduce a una transformación. Porque no es lo mismo cambiar uno que ser transformado uno. Porque el que cambia puede tener varios estados de ánimo y por eso hoy cambió, pero mañana sigue siendo el mismo. Pero el que se transforma tiene una buena relación con Dios desde el principio. El que es transformado como lo es la mariposa. El que cambia puede volver atrás, pero el que transforma sigue adelante. La mariposa, cuando se transforma, no vuelve a ser gusano. Aleluya. No vuelve a ser gusano. Entonces nosotros hemos sido transformados o cambiados. Aleluya. Usted sabrá decir en qué se convirtió usted. Si es, no voy a decir gusano porque es bien feo, ¿verdad? Pero ya lo dije. Si es gusano o mariposa. Si solo ha cambiado o ha sido transformado. Porque si solo ha cambiado, sigue haciendo las mismas cosas. Y vuelve en ese círculo vicioso y no cambia, no pasa de ahí. Pero cuando es transformado, usted sigue adelante a la meta, que es Cristo. Amén. Entonces dice que en los días de Pablo, esta iglesia era reconocida por su fe en el Señor, amor y hacia todos los santos. Con el tiempo, aunque se mantuvieron firmes en la doctrina, en el servicio, ese amor ardiente, apasionado y sincero hacia Cristo se enfrió. Por eso Jesús les dijo, pero tengo contra ustedes que ya no me aman. No es que lo habían dejado de amar. No es que ellos ya no lo amaban como antes. Ellos lo amaban poquito, pues. Aleluya. Nosotros podemos amar a Dios poquito. Porque estamos divididos, ese cuerpo, ese corazón está dividido. Un poquito de amo a mi esposa, un poquito de amo a mis hijos, un poquito amo a mi esposo, otro poquito amo a mi carro, otro poquito amo a mi casa, otro poquito amo a mi trabajo. Pero no amo a Dios. Un poquito nomás está Dios ahí. Y cuando Jesucristo vino a la tierra,
entregó su vida completamente por nosotros. Pagó el precio total para que nosotros le entregáramos nuestra vida en servicio y amor a Él. Amén. Por eso el Señor les dice que se arrepientan y hagan las primeras obras que hicieron cuando ellos conocieron al Señor. Si usted ha visto ese cambio que ya no es igual, pues tenemos que volver a las primeras obras. Aleluya. Vuelva, hermano, volvamos, hermanos, a las primeras obras. ¿Cómo éramos? Acuérdese usted, por eso le dice Señor, por tanto, acuérdate de dónde has caído. El Señor la lleva atrás, al pasado, para que ellos se recuerden cómo eran al principio. ¿Se recuerda usted cómo era al principio, hermano? ¿Se recuerda cómo era al principio? De cómo oraba, de cómo leía la Biblia, cómo ayunaba. Y ahora se ve bien clarito que no ayunamos porque estamos gordos. Aleluya. No hay ni uno que esté débil del cuerpo por comer. Estamos gordos, es la verdad. Rechonchos. Entonces, esta iglesia cayeron de la verdad, no cayeron de la verdad ni de la doctrina, sino de la intensidad de su amor y comunión con Jesús. De eso es que cayeron ellos. Porque en la verdad estaban firmes, en la doctrina estaban firmes, en la perseverancia estaban firmes, pero de su intensidad en amor para con Dios ya no eran iguales. Y cuando Jesús les dice eso, yo me imagino que esa iglesia fue confrontada de tal manera que han de haber sufrido, han de haber llorado, hermano. Pero a nosotros nos confrontan con la palabra y ni nos mosqueamos. Aleluya. Nos da igual. Pasa por aquí la palabra. Cuando debiéramos de meditar y decir, bueno, ¿cómo estoy yo? A mí no me importa cómo están los demás. Oh, aleluya. Yo estoy en ese estado crítico. Yo debo hacer algo para cambiar, arrepentirme, dice el Señor. En pocas palabras, ellos cayeron de la altura del amor a Cristo al terreno del activismo religioso. ¿Estábamos en eso nosotros, hermanos? ¿Estaremos en el activismo religioso? Dios nos libre de estar en esa posición. Amén. Muchas hojas y poco fruto. Así como en la higuera. Frondosos, como los judíos estaban. Muchas hojas, pero poco fruto. Cuando Jesús les dice, recuerden por tanto de dónde han caído, se refiere a que habían caído de su nivel de amor y devoción hacia Él. Aleluya. El arrepentimiento era necesario para la iglesia de Éfeso por varias razones. Porque habían pecado al dejar el primer amor. El dejar amar a Dios es pecado, hermano. No es solamente es pecado porque el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma y con todo tu corazón y con todo tu ser y con todo lo que tú quieras. Pero tienes que amarlo a Él primero. Pero si tú no lo amas a Él primero, sino que hay algo por ahí de por medio, entonces estás pecando. Ay, ay, ay. Por eso era necesario el arrepentimiento para la iglesia, porque ellos habían pecado al dejar el primer amor. Amén. Amar a Dios sobre todo con el corazón. Porque el arrepentimiento es el camino de restauración. No solo reprende, también muestra la salida. El Señor Jesús no solo reprendió a la iglesia de Éfeso, sino que les mostró la salida. Cuando le dice, recuerda, arrepiéntete, y ya es las primeras obras. La salida era volver a hacer lo mismo como éramos antes. Si usted ya no es igual como era antes, la salida está en arrepentirse y volver a ser como era. Amén, iglesia. Le da un aplauso al Señor usted. Aleluya. El arrepentimiento restaura la comunión, renueva el amor y devuelve la vida espiritual. Mire pues, le devuelve la vida espiritual a uno.
Por si estás moribundo, se devuelve. El Señor les advierte: quitaré tu candelero de su lugar. Esa era una advertencia. Eso era una advertencia bien fuerte, porque podían seguir siendo un grupo organizado, pero sin la presencia y la luz de Cristo. Por eso les dice: quitaré tu candelero de su lugar. Porque ellos, en el afán de servir, ellos podían ser un grupo bien organizado, pero sin la presencia de Dios. Así hay muchas iglesias ahora, hermano, que ya no tienen presencia de Dios. Y por eso no se siente presencia de Dios ahí en esa iglesia. Espero que aquí, hermano, la sintamos. Por lo menos yo siento la presencia de Dios. Yo no sé si usted la siente. Y por eso es que quizás no viene la gente. Pero es que en sí ellos mismos andan mal. Y tienen que volver a hacer las primeras obras. Y tienen que arrepentirse. Ya les fue quitado su luz. No se dan cuenta. Ay, ay, ay. Entonces, en conclusión, era necesario arrepentirse, porque sin amor la iglesia corría el riesgo de convertirse en un grupo ortodoxo y trabajador, pero sin la presencia de Cristo en medio de ellos. Por eso es que nosotros hoy debemos reconocer en qué momento estamos, si trabajamos para la obra o trabajamos para el Señor de la obra. Si somos una iglesia que trabaja, que es celosa de la doctrina, que es perseverante, pero si no tenemos amor, de nada sirve. Amén, iglesia. Yo quiero hoy, en esta noche, que oremos para que nosotros realmente, si estamos en esa situación, si estamos en esa condición de caídos, de postrados en abandono, si hemos dejado el primer amor, que volvamos ahora. Amén. Que le digamos: Señor, permíteme volver. Volveos a mí, dice el Señor. Él y yo me volveré a ustedes. Es que sin acción Dios no va a hacer nada, hermano. Si no accionamos, Dios no va a hacer nada. Y no es porque no pueda, es porque no. Esa es la condición, esa es la palabra de Dios, y la palabra nunca va a cambiar. Tenemos que accionar nosotros. Lo que Dios hizo en perdonarnos la vida, hermano, ya estuvo. Lo demás tenemos que hacerlo nosotros. Haced morir las obras de la carne. No dice: yo les voy a hacer morir todo lo malo. No, haced morir. Es trabajo de nosotros. Amén. Así que esta noche yo quiero pedirle que se ponga de pie.